Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este evento. Ya tenemos 102 participantes, ya están nuestros invitados listos. Yo creo que ya vamos a comenzar, le dimos unos minutos, disculpen el retraso. Vamos a comenzar con este evento de las claves para una educación virtual de calidad y a gran escala. Tenemos el día de hoy tres invitados muy especiales, tres invitados de universidades con las cuales hemos trabajado en los últimos años, sobre todo en este tiempo de pandemia, que pues ha exacerbado enormes retos en los sistemas de educación superior en nuestros países, en Latinoamérica. Son tres universidades. La primera es la Universidad Morón en Argentina. Nos acompaña Pablo Navarro, es el actual secretario general de la universidad. Eh, Ha estado en cargos como Secretaría de Vinculación, Cooperación, Asistencia y bueno, ha tenido una larga carrera en el Poder Judicial en Argentina. Nos acompaña desde Perú José Miguel Marchena. José Miguel es gerente de Innovación y Desarrollo del Instituto San Ignacio de Loyola en Perú. Más de 15 años conduciendo procesos de transformación digital en esta última época, diseños de propuestas de valor y desarrollos de negocios en los sectores financieros y de educación. Bienvenido, José Miguel. Y nos acompaña Alejandro Poli. Alejandro es director de proyectos de la Universidad Mayor en Chile, también más de 15 años de experiencia en el campo de dirección de empresas, de innovación, de base científica y tecnológica. Entonces, bueno, primero que todo, bienvenidos a ustedes, que son nuestros invitados. También estará Joana Tapia, directora de proyectos de parte de Cognos Online y de proyectos de desarrollo de contenidos virtuales en distintas universidades de Latinoamérica. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos a este evento. Eh, yo creo que entremos en materia, ¿cierto? Por el tiempo, vamos de una vez a hacer algunas preguntas y hacer va a ser un panel de conversación. La idea es que vaya cada uno de ustedes respondiendo estas preguntas, vamos también debatiendo. Si hay preguntas, por favor, todos las pueden realizar en el chat y vamos a ir haciéndolas a medida que vamos avanzando. Entonces, bueno, digamos que un primer tema que queremos abordar es saber el contexto de lo que está haciendo cada una de sus instituciones a nivel de desarrollo de virtualidad, desarrollo de cursos virtuales, digamos, de aprendizaje digital. Entonces me gustaría arrancar por ti, José Miguel. Cuéntanos, por favor, qué está haciendo actualmente ISIL en cuanto a educación virtual. ¿Están virtualizando carreras de pregrado, de posgrado, de educación continua y cómo se proyectan en ese sentido en el Instituto San Ignacio de Loyola? Gracias, Julio. Gracias bueno, a todos los participantes y desde luego a Alejandro, Pablo, por acompañarnos esta mañana. A ver, en concreto, si miro para atrás los últimos 3 años, creo que la pandemia y esta situación de crisis sanitaria global a nosotros nos tomó por sorpresa, como a todos, pero no menos preparados. Nosotros habíamos empezado un proceso de transformación en ISIL en el año 2014. Eh, digamos, es un proceso que nos llevó a ir haciendo ajustes en nuestra estructura, en principio en la arquitectura organizacional, porque creo que procesos de cambio tienen que tener una palanca clara en la organización, para después ir aterrizando incluso en la creación de áreas específicas que ya advertían que la virtualidad iba a ser el camino. Me encantaría decirles que fue porque fuimos unos visionarios y presumíamos que un contexto como este podría ocurrir. La verdad es que claramente no. Lo que sí entendimos es que la educación tenía que cambiar, que la forma en la que estaba aprendiendo los jóvenes y la gente en general estaba teniendo un impacto bastante sensible de transformación y teníamos que entenderla, comprenderla y hacer algo al respecto. Por tanto, durante los años de pandemia, 2020 y 2021, más que hacer control de daños, cosa que lamentablemente le pasó a muchas instituciones educativas, nosotros tomamos un poco esa ventaja y nos aventuramos ya no solamente a pensar en nuevas unidades de negocio basadas en virtualidad, sino que, por cierto, y seguramente tendremos oportunidad de comentarlo más en detalle en los siguientes minutos, no solamente por un lado acreditamos nuestro proceso de aprendizaje virtual con IOX, que es una certificadora europea especializada en contenidos online, sino que además lanzamos una plataforma, que más que una plataforma es un negocio nuevo para ISIL, que nos obligó, una suerte de spin-off, ¿no? Que nos obligó a reconsiderar todos los paradigmas que teníamos de educación, una plataforma de aprendizaje ágil, de microlearning,
que la lanzamos justo el año pasado, ¿no? La desarrollamos, de hecho, con Cognos y que nos llevó a confrontar con una experiencia absolutamente distinta, a cuestionarnos toda la forma en la que trabajamos y en la forma en la que los procesos, digamos, que gestionan la educación se trabajan habitualmente, ¿no? Entonces, a la pregunta concreta, hoy estamos mirando un futuro cada vez más virtual. Nuestras casi 30 carreras de pregrado en el instituto y la escuela se dictan 100% online, eh, y estamos avanzando en la internacionalización a partir de la virtualidad. Excelente, José Miguel. Pues primero que todo, felicitarte porque la verdad lo que han logrado en muy poco tiempo es un ejemplo para muchísimos institutos en Latinoamérica y son cada vez, o es cada vez ISIL, un punto de referencia más importante, ¿no? Se escucha ya en otros países cómo se nombra el caso ISIL. Así que felicitaciones por ese gran proyecto y por todo lo que están haciendo a nivel de transformación digital y educación virtual. Gracias. Eh, Pablo, Pablo Navarro, bueno, Pablo, bienvenido. Y misma pregunta para ti, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son los retos a nivel de virtualización de carreras, de educación virtual, de digitalización de toda digamos, los distintos frentes de cursos y educación que están realizando en la Universidad Morón actualmente? Bueno, en principio, buenos días, Julio. Un saludo a Buenos días. todos los colegas de Latinoamérica, particularmente, a los organizadores, a Cognos en especial, a mi compañero José Miguel y Alejandro, que vamos a tratar entre los tres de también, ¿no? Tratar de ayudar, acompañar, no digo aconsejar, pero sí a lo mejor transmitirle la experiencia que hemos tenido en algunas instituciones. A diferencia un poco para sumar lo que José describía, que es un poco lo que creo que muchos hemos atravesado durante este tiempo, la realidad de la Universidad de Morón, una universidad clásica, 60 años de vida, con 80 carreras y con un eje absolutamente presencial en el dictado de sus clases. Claro, la pandemia nos transformó porque pensar en la presencialidad clásica en medio de una crisis que lo que hizo fue tener que apelar como única herramienta a la tecnología, bueno, pudimos dar este gran paso hacia la virtualización de nuestras casi 80 carreras desde el año 2020, que empieza la crisis sanitaria hasta hoy. En principio con nuestra plataforma, nosotros utilizamos la plataforma Blackboard, y un acompañamiento que hubo desde Cognos desde el día 1 en tratar de ver cómo resolvíamos esta experiencia que teníamos que hacer, digo, velozmente. Por eso cuando hablamos de gran escala significaba eso, ¿no? Cómo resolvíamos algo tan importante que era mejorar, equiparar esa experiencia que la universidad tenía en el dictado de clases presenciales dentro de una plataforma de enseñanza. Esto no solo significó que pudiéramos atravesar ese gran desafío, creo yo, que con un balance exitoso, positivo, sino también, como decía hace un rato José, creo que hemos aprovechado esta pandemia y esta crisis como una ventana de posibilidad y de oportunidad. La universidad no solo se ha transformado, sino que la universidad también ha tomado decisiones que han sido críticas, decisiones que han sido realmente un cambio de paradigma para nuestra existencia como universidad clásica presencial, y creo como muchos de los que hoy están acá acompañándonos, donde no solo hemos, creo, resuelto nuestros calendarios académicos y resuelto los modelos de enseñanza-aprendizaje a través de la virtualidad, sino que hemos podido también transformarnos hacia un camino, un camino que creo hoy que no tiene vuelta atrás, que significa esta virtualización de calidad, digo, porque cuando digo de calidad es, tratamos de no repetir, digo, muchas experiencias que se habían dado en muchas casas de estudio de reemplazar una clase sincrónica clásica a una clase detrás de un aula virtual. Creo que a esto le hemos sumado un contenido que para nosotros, por supuesto, no era habitual. Imagínense que nuestro departamento de distancia en ese entonces era algo muy acotado a no más de 10 carreras. Y cuando uno tiene que pensar en 80 carreras y en mantener toda la matrícula y el tratar de resolver sobre todo los objetivos de la calidad académica, realmente ya pensarlo, ¿no? Es algo que realmente a nosotros no solo nos movilizó, sino también nos decidió en inversión,
nos decidió en la incorporación de tecnología y particularmente en la renovación de los equipos de gestión que hasta ese momento venían haciéndose cargo de estas áreas. Eso, digo, lo pongo como un punto clave porque no solo se trató de cambiar en materia tecnológica, de inversión y de infraestructura, de software, de plataformas, sino también era pensar otro recurso humano distinto, diferente, que pudiera pensar también la universidad diferente. Así que, digo un poco para cerrar, la virtualidad nos ha traído muchos más beneficios que otra cosa, nos ha transformado para un futuro que creo yo que va a ser muy, muy beneficioso para nuestra universidad, y como decía también hace un ratito José, nos permitió también la internacionalización como un concepto que hasta acá venía, digo, bastante conservador, al menos para nuestra universidad. Excelente, Pablo, muy completa la respuesta. Yo creo que das en uno de los puntos claves, y es estar, digamos, muchas universidades estuvieron preparadas y ya tenían un proceso y venían con un trabajo de 5 años atrás, de poder, digamos, ir progresivamente en este proceso de virtualización. A muchas otras las tomó de golpe, de sorpresa, y no estaban preparadas, pero la clave estuvo en qué universidades tomaron decisiones rápidamente, ¿no? Qué universidades se subieron al tren, que hoy en día ya no es una opción, es ofrecer esquemas híbridos, esquemas flexibles de estudio para los estudiantes, valga la redundancia, y poder además que se pueda no solo flexibilizar, sino hacerlo de buena calidad, ¿no? Y buena calidad precisamente es no hacer estas clases eternas donde un estudiante se conecta a una videoconferencia, a una clase con su docente y está 2, 3 horas escuchándolo hablar como si fuera presencial, pero sin contenido de calidad que en realidad le aporte más que estar ahí conectado, ¿no? Entonces, pues nada, excelente. Muchas gracias, Pablo, por tu aporte. Vamos con Alejandro. Alejandro, pues nada, misma pregunta. Un poco cuéntanos el contexto de la Universidad Mayor en Chile, de qué están haciendo actualmente en virtualización, en educación virtual. Y de una vez me gustaría ya unirlo a la siguiente pregunta, no solo que nos cuentes el contexto, sino también qué impacto ha tenido ese proceso de educación virtual en la Universidad Mayor, cuál ha sido el impacto de flexibilizar los modelos de enseñanza en la institución. Entonces, ahí ya son 2 preguntas en una como para ir entrando en la siguiente. Adelante. No, no hay problema. Muchas gracias por la invitación, y agradecer a Pablo, a José Miguel también, y obviamente a todos los presentes. En principio, qué bueno que conecten las 2 preguntas, porque de alguna forma hemos estado danzando en torno a un tema que para mí es muy importante, porque nuestra universidad, como todas las entidades académicas, y un poco para no repetir, ¿no es cierto?, algunas otras cosas que ya se han dicho que son absolutamente ciertas, viven en un contexto normativo, es decir, parte del concepto de calidad, que por ahí alguien un poco preguntaba, tiene también que ver con una normativa. Entonces, no solo se trata de, y un poco fue nuestro proceso, que de hecho también venía de hacía muchos años, porque nosotros movimos una lógica de poner al estudiante en el centro de nuestro modelo. Entonces, la virtualidad en un país con regiones tan diversas y tan distantes era un elemento muy importante de nuestro proceso, y por lo tanto, tanto carreras como cursos online ya existían desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, vivimos en un mundo regulatorio bien particular que nos limita, ¿no es cierto?, por un lado, y por el otro lado asegura cierto nivel de calidad. Y por lo tanto, más bien lo que vivimos en la universidad no fue tanto la virtualización, como estaban diciendo anteriormente, ¿no es cierto?, que efectivamente no era tratar de transformar una clase sincrónica, que incluso es un término actual, porque más bien de presencial, decíamos, ¿no es cierto?, a una online, sino que nos enfrentábamos más bien a un proceso que se parecía más a un proceso complejo, ¿no es cierto?, en donde no solamente la universidad como una entidad educativa vivía un proceso, sino que en realidad vivíamos un proceso completo de transformación digital, es decir, finanzas tenía que evaluar estos nuevos sistemas de cobro, de pago, de individualización, de quién paga y quién está asistiendo a un curso, por poner algo que parece simple, pero
no es tan simple cuando uno no solamente tiene que adaptar un sistema o un LMS, sino que además tu sistema de finanzas, que no reconoce todos estos elementos, la misma atención de estos estudiantes, sus dudas. Entonces ya no era tener coordinadores académicos en campus, sino que ahora tienes que tener una estructura que es capaz de entender las problemáticas particulares de dar clases online, que no eran las, por poner un ejemplo que todos hemos vivido, que la sala no está abierta. Entonces alguien, ¿no es cierto?, del campus tenía que ir con una llave a abrir esa sala. Bueno, ahora te enfrentas a una serie de otras problemáticas en el mismo nivel, solo con cientos de personas al mismo tiempo y no con esta coordinación presencial que de alguna forma daba un ordenamiento. Y creo que algo fundamental es que daba tiempos, que la virtualidad te quita, y por lo tanto tuvimos que vivir todo un proceso que aunque traíamos de antes, creo que la universidad fue capaz de generar esta virtualidad no desde solo un asunto de calidad educativa, sino que de vivencia del estudiante. Es decir, el estudiante estando en el centro, incluso nuestra universidad repartió, por ejemplo, celulares para que la gente se pudiera conectar, entregamos descuentos para que las personas tuvieran acceso a computadores que les permitieran conectarse. Es decir, no solo es un cambio académico que nosotros vivimos muy profundamente, porque además tuvimos que crear modelos para mantener la calidad, porque en el proceso de virtualización no podías realmente llevar la clase presencial a virtualidad y en particular a autoconsumo, por ejemplo, que es un tema también de forma tan lineal, sino que era necesario agregar ciertos elementos rigurosos académicos, pero eso exigía modelos académicos para ese tipo de cursos y eventualmente asignaturas y eventualmente clases. Entonces yo diría que conectando ambas preguntas, efectivamente virtualizamos las clases, virtualizamos algunas carreras dentro de lo que la normativa y nuestra exigencia de calidad nos permite, pero por otro lado, y como impacto más grande, hubo una integración de los sistemas, es decir, no podía trabajar el docente separado de TI, separado de asuntos estudiantiles, separado de finanzas, sino que la virtualidad obligaba a un grado de integración que de alguna forma ha llevado a cambiar los modelos internos de las universidades. Y eso es tremendo porque significa que la universidad está haciendo algo mucho más novedoso que, por ejemplo, lo que nos permite nuestro entorno educativo hacer. Es decir, tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, con las normas gubernamentales, con normas que nos rigen, que hoy día la educación está mostrando que uno podría integrar mayores elementos educativos, los docentes podrían prepararse para poder utilizar estas herramientas. Ya no es solo dictar una clase, sino que poder entregarle al estudiante una flexibilidad, ¿no es cierto?, que antes no tenía. Y eso es un cambio integral del modelo, no es solamente un tema educativo, sino que es transversal a toda la universidad. Así que ese es el tamaño del impacto que tuvo para nosotros. Perfecto, muchas gracias Alejandro, porque estás hablando no solamente de la flexibilidad de los modelos de aprendizaje de cara al estudiante, sino de cómo la universidad se tiene que flexibilizar y empezar a simplificar muchos procesos que tal vez antes eran independientes por área y que hoy en día las áreas tienen que estar integradas, comunicadas y trabajar de una forma mucho más ágil para adaptarse a que estos modelos puedan ser realmente entregados a los estudiantes, ¿no?, con éxito, ¿no? Y ahí pues vivimos grandes retos de, por ejemplo, y lo hablábamos en la previa, y es cómo pagarle a los docentes, cómo se remunera a los docentes de forma justa por estas clases que se hacen virtuales una sola vez, después se entregan de forma sincrónica versus las clases que se hacían presenciales, ¿no?, que era uno de los retos muy importantes de los que hablábamos. Entonces ya vamos a estar conversando sobre eso más adelante. Vamos a hablar un poco, o vamos a continuar hablando un poco en cuanto al impacto que ha tenido estos modelos mucho más flexibles de cursos. Hay un dato muy importante, salió recientemente en un artículo de Class Central, que dice que 1/3 de todos los usuarios que alguna vez se han registrado en una plataforma de cursos online masivos lo hicieron durante el 2020.
Es decir, después de casi una década de la creación de los MOOCs, o Massive Online Open Courses, que están lejos de desaparecer y que hoy en día superan los 180 millones de estudiantes en todo el mundo. En el marco de la crisis sanitaria, se lanzaron más de 2.800 MOOCs. Perdón, creo que me mutearon. Disculpen, más de 360 microcredenciales crecieron, por ejemplo, en Coursera en más de 31 millones de cursos. ¿Por qué les doy estos datos? Me gustaría saber qué piensan ustedes en cuanto a qué aspectos debería tener en cuenta un estudiante, una persona que digamos, opta por tomar uno de estos cursos tipo MOOC, que están en Coursera, no sé, en Creana, Doméstica, cualquiera de estas plataformas abiertas a la comunidad y que en principio son gratuitas, ¿no? Y que después ya, si quieres optar por un certificado, debes pagar. Pero, ¿qué debería tener en cuenta un estudiante? ¿Qué aspectos debería tener en cuenta cuando decide hacer uno o muchos de estos cursos, ¿cierto? Versus hacerlos en una institución acreditada como caso ISIL Instituto, universidades como Universidad Morón y Mayor en Chile. ¿Cuáles son los aspectos y los principales diferenciadores que debería tener en cuenta ese estudiante que va a tomar esos cursos versus los otros? ¿Cuáles son las principales diferencias? José Miguel, me gustaría arrancar contigo. Gracias, Julio. Sí, yo si me permites, porque es una estupenda pregunta y me provoca mucho compartir algunas ideas preliminares antes de entrar de lleno en la respuesta, ¿no? Además, ir dándole también a la gente que está compartiendo con nosotros alguna suerte de conclusiones, ¿no? Eh, a ver, yo me quedo con algunas ideas de esta experiencia de los últimos 3 años trabajando en educación. La primera es que creo que se habla mucho de calidad, pero casi siempre le ponemos calidad. De hecho, ahora mismo el título de este webinar pone calidad asociado al concepto de virtualidad. Eh, pero creo que hemos llegado al punto en que todos podemos convenir en que la calidad no está, no depende de la modalidad, ¿no? Es decir, la modalidad no justifica un nivel de calidad específico y sino más bien lo hace el rigor con el que se implementan las pedagogías. O sea, por tanto, hay educación presencial muy mala, pésima, y hay educación virtual muy buena. ¿Sí? Esa es una primera idea que creo que es importante tomar en cuenta, porque da la impresión que la virtualidad tuviera que justificarse más, ¿no? Da la impresión que la virtualidad o el e-learning, o como lo querramos llamar, tuviera la obligación de justificar su pertinencia con mayor énfasis. Y yo creo que no. Yo creo que cualquier modelo de aprendizaje, en la medida que haya rigor en la implementación de sus pedagogías, tendrá calidad, ¿no? Y luego podemos discutir más al respecto. Otra cuestión que creo que es importante es que, en mi opinión, los procesos de transformación, más allá de los procesos de transformación que nosotros como organizaciones emprendemos, yo tengo la idea de que los procesos de transformación más profundos son los que están gatillados por el empuje de los usuarios de una categoría, de un sector específico, ¿sí? Es decir, los usuarios nos terminan casi conminando a que cambiemos, ¿no? O a morir. Entonces, es muy difícil, o era muy difícil pretender que un contexto, ya ni siquiera hablo solo de la pandemia, hablo incluso de algunos años antes, en donde el usuario de otros servicios estaba más acostumbrado y estaba cada vez valorando más tener autonomía, tener flexibilidad, tener latitud, velocidad y al mismo tiempo calidad, buen precio y buen servicio, tarde o temprano eso no impacta el sector de la educación. Porque finalmente a estos chicos que tenemos en las aulas son esos mismos chicos que interactúan con redes sociales, ahora con metaversos, que están acostumbrados a comprar en un aplicativo que les trae la cena en 10 minutos o 15 minutos. ¿Por qué tendríamos que condicionarlos a que olviden todas esas, digamos, ganancias que la digitalización les permite y luego llevarlos a un contexto de educación anclado en el pasado? ¿Sí? Entonces, yo creo que esta transformación que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo en los siguientes años en el mundo de la educación, creo que eh, creo que su consistencia y su perdurabilidad está garantizada porque el usuario, en mi opinión, hablo de los alumnos, alumnas, aprendices en general, no creo que estén dispuestos a sacrificar nuevamente las ganancias que modelos nuevos les están favoreciendo. Y ya para ir entrando a la respuesta concreta a tu pregunta, creo que
en mi opinión, y a veces yo me tomo algunas licencias, porque claro, yo no me considero un académico, yo de hecho trabajé muchos años en el sector financiero, y de hecho, tal vez eso me permite mirar o tomarme algunas licencias, ¿no? Para opinar. Yo creo que la universidad, y cuando digo la universidad, hablo de la universidad o cualquier institución educativa, ya no tiene más el monopolio del aprendizaje. O sea, si alguien creía que lo tenían, ya no lo tienen más. O sea, y hay que enterarse, ¿no? Hoy ya aparecieron otros espacios, otros ecosistemas, otras plataformas eh, que han entendido que si bien a lo mejor no tienen el prestigio y la tradición y los campus gigantescos, han entendido que tal vez no importa tanto, ¿no? Que lo que más importa y lo que está valorando mucha gente que está buscando aprender es facilidad, flexibilidad, equilibrio, autonomía, buen precio, una experiencia de aprendizaje más parecida a como cuando consumen Netflix o cuando ven YouTube o cuando ven videos en TikTok. Y ellos están empezando a ocupar un rol súper protagónico en algo que para mí es más grande que la educación, que es el aprendizaje, ¿no? Que da la impresión que la educación es ese espacio específico en nuestras vidas que usualmente nos lleva hasta los veintitantos años con algún título universitario o eventualmente una maestría. Estas plataformas no, estas plataformas entienden que la gente aprende toda su vida, ¿no? Y que están encontrando ahí una oportunidad para alargar esa relación con esta gente y decirle, bueno, tú hoy día puedes aprender porque quieres crecer en tu empleo, o mañana puedes aprender simplemente porque te apetece aprender a cocinar, un curso de fotografía o cómo, no sé, hacer cupcakes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es el contexto en el que estamos ahora. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales nosotros lanzamos esta plataforma y yo decía antes que es como un spin-off porque claro, eh, es una unidad de negocio que tiene una estructura totalmente distinta al resto de la organización y sentíamos que era correcto hacerlo de esta forma. Eh, y lo que veo del otro lado, en estos primeros 8 meses que tiene la plataforma, casi 1 millón de sesiones totales, poco más de 5.000 usuarios registrados, la velocidad con la que consumen los cursos, la velocidad con la que ellos mismos crean sus propias rutas de aprendizaje, lo valioso que es haber diseñado toda una experiencia de usuario óptima acompañado de contenido de calidad. Creo que la gente que tenemos al otro lado sabe muy bien lo que busca, ¿no? Y creo, y ya para terminar, creo que las credenciales típicas de las universidades podrían estar perdiendo cierto valor y hay que estar atentos a eso. Ya le pasó a la banca, ojo, ¿no? Hace 15 o 20 años la publicidad de la banca mostraba edificios gigantescos, ¿no? Como si mostró un edificio gigantesco era el equivalente a seguridad y garantía. Hoy hay fintechs y empresas que tienen 10 empleados, que seguramente no tienen ninguna oficina, trabajan en coworking y tienen 10 o 15 millones de tarjetavientes, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay algunos códigos que podrían entendernos este proceso en el que estamos. Disculpen si me alargué un poquito con la respuesta. No, no, muchas gracias, José Miguel. La verdad estuvo muy interesante tu reflexión. Creo que una parte tiene que ver con que la oferta de ustedes tienen un eslogan que es aprende haciendo, ¿no? O aprender haciendo. Y creo que tiene mucho que ver con que hoy en día un estudiante de uno de estos MOOCs o de uno de estos cursos quiere, al terminar este curso, tener una habilidad, tener ya sacar no sé si decirlo, un entregable, algo que pueda aplicar inmediatamente en su vida práctica, ¿no? Sea su vida laboral o en su día a día. Entonces, creo que eso, complementando lo que estás diciendo respecto a la educación tradicional y estos modelos que hay en todo lado, miles de opciones de cursos, esa es una de las claves. Cómo el estudiante hoy en día, basado en que su mente, su día a día está recibiendo todo en un formato muy sencillo de utilizar, tipo Netflix, tipo todas las herramientas digitales, bancarias, aplicaciones y demás que tienen a su disposición, cómo la educación y cómo los procesos educativos se alinean a eso y un poco buscan darle todas las facilidades al estudiante para que al tomar un curso realmente tenga al final un retorno inmediato, ¿no? Es decir, una habilidad o algo que haya desarrollado y que pueda aplicar en su vida profesional o diaria inmediatamente. Eh, no quiero hacerle la misma pregunta a Pablo y a Alejandro, más bien me gustaría si alguno de ustedes dos quiere complementar o quiere replicar sobre lo que ha comentado José Miguel. Por favor, adelante, Pablo o Alejandro, si les gustaría de pronto armar aquí un pequeño debate sobre lo que mencionó José Miguel y
que sea una conversación más entre ustedes tres, más fluida. Bueno, yo quería hacer un par de comentarios. Por un lado, apoyar algunas de las ideas que presentó José Miguel respecto de que efectivamente hay una diferencia grande entre la exigencia que le hacemos a lo presencial y a lo virtual. Eso fue una realidad concreta en nuestros programas de virtualización, porque cuando creamos los modelos académicos, terminamos exigiendo, por ejemplo, por dar una cosa bien simple, un mínimo de cantidad de preguntas que debía hacerse por curso y por unidad académica, porque entre otras cosas ese estudiante podía reprobar, ¿no es cierto?, algún curso y tener que volverlo a hacer, y como esto está virtualizado, tenía que tener una cantidad de preguntas mínimas de manera que no se repitiera. Y el docente del curso virtual terminaba haciendo 3 o 4 veces más trabajo que el docente que lo hacía presencial, porque en la presencialidad no exigíamos ese nivel a ese docente o ese curso, no le exigíamos ese nivel mínimo de preguntas que en un punto no había suficiente contenido para hacerlo. Entonces hay un montón de diferencias que es importante establecer, que es verdad lo que decía José Miguel. Ahora, quisiera agregar, igual contestando un poquito la pregunta, es muy importante que quien hace cursos y quien estudia, excepto que sea por una cuestión puramente académica, lo conecte ¿no es cierto?, con su realidad laboral. Es decir, que efectivamente pueda traspasar ese aprendizaje a una efectividad laboral, algo que comentabas tú, Julio. Y ahí hay una diferencia con lo que comentaba José Miguel, porque hay que entender que la virtualización, igual que la presencialidad en este sentido, es una forma, es un vehículo para entregar conocimiento, y no todos los conocimientos se adaptan de igual manera a ambas herramientas. De hecho, hay algunos que son mejor entregarlos de forma virtual por su rapidez, por su eficiencia, por su hegemonía, y otros que es mejor entregarlos de forma presencial porque a veces se incluye la experiencia, por ejemplo, del docente. Además de decir cosas muy concretas como medicina y otras cosas que requieren un conocimiento práctico que en la virtualidad es más difícil, no imposible, pero es mucho más complejo de entregar y de medir en el mismo nivel de calidad. Por otro lado, no está del todo demostrado, y aquí también un poco atendiendo la pregunta, ¿qué tan grande es el efecto de lo que yo aprendí virtualmente respecto del cambio que me produce laboralmente? Es decir, efectivamente un título, aunque visto bajo esta mirada es algo más antiguo, ¿cierto? Sí te otorga cierto grado, esa certificación sigue siendo reconocida, y uno tiene que pensar cómo hacemos para que esto efectivamente tenga componentes virtuales, pero por otro lado hay que tratar de que esto trascienda, ¿no es cierto?, desde la presencialidad a la virtualidad, como una garantía de que ese profesional, y por eso el tema de estar acreditado, ese profesional efectivamente es capaz de llevar adelante, ¿no es cierto?, las actividades que ese título o ese curso o esa certificación dicen que va a hacer. La virtualidad no siempre nos genera esa realidad, y más importante aún, yo creo, es que aún no hemos verificado si el público, y en este caso el empleador, reconoce eso como algo real. Es decir, si tienes un curso hecho en una universidad versus un curso hecho en alguna otra plataforma, tiene el mismo peso para él, está dispuesto a pagar más por esa persona con esas características. Y ahí entramos en la discusión que alguien mencionaba por ahí, de la calidad, es decir, cómo, ¿no es cierto?, medimos calidad. Y hay una calidad académica, hay una calidad, ¿no es cierto?, técnica de cómo esto se entrega, pero también una calidad que está medida en el resultado. Y volviendo a la pregunta inicial, que sería, bueno, ¿cómo un estudiante elige? Bueno, si esto efectivamente va a generarte a ti un beneficio para lo que sea que estás estudiando. Quizás estás estudiando para tener un mejor trabajo, entonces hay que evaluar si ese mercado efectivamente valida eso o no. Y en ese sentido, las instituciones acreditadas se acreditan por una razón, ¿no? Porque tienen que demostrar que efectivamente esos profesionales tienen un perfil, y tienen un perfil de egreso, y tienen una serie de características que los validan para hacer ese trabajo. Hay un montón de otras cosas que no requieren ese nivel de acreditación, y por lo tanto hay un montón de otras formas de obtener ese conocimiento. Esa sería mi recomendación. Excelente, Alejandro, muchas gracias.
Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa antes de darte la palabra, Pablo, para un poco interactuar con nuestra audiencia. La verdad que ha sido muy buena la participación, estamos recibiendo muy buenos comentarios en el chat, algunas preguntas muy valiosas. Y me gustaría que nuestro público pudiera participar. Vamos a lanzar una pregunta, una encuesta sobre la relevancia de este tema en las instituciones. Entonces, no sé si ya pueden ver o si ya les saltó la pregunta, ¿qué tan relevante consideran que es la virtualización de la institución para que se mantenga precisamente la institución competitiva, para mantenerse competitivo? Eh, vamos a ir recibiendo las respuestas. Ella se va viendo un 92% de las personas, 55 personas piensan que es muy importante o fundamental. La otra opción es relativamente importante o no es importante. Bueno, vemos 93% muy importante y un ya 9% relativamente importante considera nuestro público. Por favor, pueden ir haciendo ahí sus comentarios o tal vez responder porque piensan esto, porque piensan que es muy importante o relativamente importante. La verdad, nadie ha respondido que no es importante el proceso de virtualización. Todos nuestros invitados consideran que es muy importante o medianamente importante. Bueno, Pablo, respecto a esto mismo que hablábamos, ¿cierto? Y ya de pronto no sé si quieras replicar algo de lo que dijo Alejandro, José Miguel, pero me gustaría hacerte una pregunta adicional sobre esta, ¿sí? Escuchando a Alejandro me pareció muy importante saber ustedes qué piensan respecto a en algún tiempo, en alguna época no muy lejana, 10, de pronto 8 años, existía un paradigma, existía cierta prevención respecto a la educación virtual en muchos de nuestros países, como que no, pero incluso en algunas instituciones era más barato estudiar virtualmente, las que daban la opción, que tomar el programa presencial, ¿no? Que creo que ya eso es muy raro en casi en ningún país o en ninguna institución lo he visto últimamente. Pero existía un paradigma de que la educación no era, perdón, la calidad no era la misma, que nunca iba a ser igual una persona que tenía un título virtual o blended versus alguien que sí lo hacía presencial. Y hoy en día, escuchándolos, siento que puede convertirse en lo opuesto, en que a futuro va a ser raro y va a ser tal vez mal visto o extraño las universidades que solo ofrecen programas presenciales o sincrónicos y los estudiantes que tal vez estudian 100% presencial también va a ser algo extraño, algo poco común. ¿Sí? Así como hoy en día en las empresas ya no es tan común que la gente vaya 100% presencial. ¿Qué piensas, Pablo, en cuanto a esto? A ver, Y un poco sí, relacionado con la calidad educativa y los modelos de enseñanza virtual y presencial. algunas cuestiones preliminares que me parece, sí, al menos de nuestro país, la Argentina, tener que poner sobre la mesa. Culturalmente la Argentina sigue pensando lo que vos acabas de decir, que en muchos países hace más de 8 años ya no se piensa más. Bueno, en la Argentina todavía hay una cultura muy fuerte, arraigada. Esto lo digo porque hoy el 80-90% de las universidades siguen siendo universidades clásicas, basadas en la presencialidad, entendiendo que los estándares que hoy exigen las acreditaciones de las carreras que tienen algún interés público, que son casi todas, en definitiva nos fijan a las universidades esos requisitos mínimos por los cuales debemos alcanzar o tenemos que alcanzar para poder lograr las distintas acreditaciones de las carreras. Esto, si nosotros lo pensamos y decimos, bueno, a ver, si el 80-90% de las universidades argentinas hoy tienen fortalezas en el 80-90% de los estudiantes argentinos de la educación superior, en la educación presencial, digo, ya de por sí estamos hablando de dos realidades distintas, ¿no? De cómo hacemos nosotros para acompañar un proceso de virtualización donde también culturalmente debemos ir acompañando, no solo algo que me encantó, que dijo muy temprano José cuando habló de los usuarios nos motivan, ¿no es cierto?, a cambiar, sino también nuestro cuerpo docente. Las transformaciones en las instituciones como esta, como la nuestra, como casi todas las instituciones universitarias argentinas,
estamos transitando un cambio donde estamos aceptando la virtualidad como modalidad, donde debemos aprender todavía sobre lo pedagógico, debemos aprender técnicas pedagógicas para el dictado de este tipo de modalidad, y donde también tenemos que atrevernos a pensar formas diferentes de la binomia de esta antítesis que parece que está, al menos en nuestro país, presentada a la educación, o presencial o distancia. Me parece que uno de los aciertos que hemos tenido nosotros en estos 2 años y que han tenido para el futuro una forma de trabajar para adelante, de enseñar, de proponer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha sido tomar lo mejor de las 2 modalidades. Mantener esta presencialidad mediada por plataforma, mediada por tecnología, atendiendo a esa cultura del docente-alumno en su clase presencial, por supuesto, utilizando técnicas distintas, pedagógicas, como el aula invertida, o sea, digamos, un valor agregado que también tenemos nosotros que incorporarle a nuestro cuerpo docente, porque es un cuerpo docente que, vuelvo a insistir, docentes de 30, 40, 50 años, o 30 años de docencia, digamos, que siempre han hecho lo mismo y de la misma manera. Y por el otro lado, tratar de, como institución educativa, brindarles a esas asignaturas, a esos cursos, la mejor calidad posible, no solo en cuanto al diseño instruccional, sino también al contenido de la asignatura. ¿Qué quiero decir con esto? Para nuestro país, la presencialidad sigue siendo el eje de la educación superior. Transformar la presencialidad de este eje principal que tiene la educación superior va a ser un proceso que hoy nos hemos atrevido y que la normativa también nos fija a nosotros algunos límites. Que la normativa hoy nos propone la presencialidad o la distancia no es novedad. Que nosotros creemos que existe algo en el medio, existe algo en el medio, ¿sí? Las clases híbridas, la hibridación como forma o modalidad de dictar clase, la universidad lo está haciendo hoy de esta manera también. La Universidad de Morón en esto ha pensado, a partir de esta vuelta a la presencialidad, proponer en sus 80 carreras el 50% de virtualidad y el 50% de presencialidad, atendiendo a que las asignaturas con contenido práctico puedan volver a la presencialidad y aquellas pueden mantenerse en la virtualidad, hacerlo con contenido de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que nosotros podemos pensar una realidad, una actualidad hoy donde nuestro usuario elige la virtualidad, donde el contexto tecnológico en el que estamos involucrados nos posibilita y nos facilita entrar rápidamente a la virtualidad, donde tenemos herramientas absolutamente potentes, ¿no? Digo, Blackboard, Cognos, acompañándonos con el contenido, pero también tenemos un marco normativo que atender, también tenemos compromisos que atender en las acreditaciones de las carreras. Nosotros tenemos una agencia que acredita una por una las carreras, como decía hace un ratito, y esto también nos lleva a nosotros a tener que cumplir esos estándares con muchísima rigurosidad, y esto significa no poder hacer lo que queremos, sino tener que hacer lo que en definitiva ese marco normativo nos establece y esos estándares nos establecen. Por supuesto que esto no se acota a las carreras de grados que están sometidas a acreditación, y la Universidad de Morón en esto ha propuesto otros productos académicos como nuestra cursera, nuestros cursos universitarios, novedosos cursos universitarios que hoy tenemos sobre una cursera de producción propia, donde hemos invitado a nuestros docentes a que ellos puedan ofrecernos cursos cortos universitarios con salida laboral en muchos casos, y que también nos ha permitido esto crear un círculo virtuoso que sí está montado sobre una virtualidad 100%, con algunas características, por supuesto, de sincronicidad en relación a las clases que tenemos que respetar en un porcentaje de toda la carga horaria. Así que esto lo quería resumir, porque quizá la realidad argentina es una realidad un poco más rígida, ¿sí?, en cuanto a la posibilidad o no que tenemos de reconvertirnos, al menos las universidades clásicas, rápidamente en una educación a distancia. Nos va a llegar un tiempo quizá más largo, ¿sí? El camino lo hemos empezado a recorrer, pero bueno, toda esta experiencia, yo creo que acá hay muchas instituciones que tienen nuestra misma realidad, y en esto creo que sí nos ha pasado, es que estos 2 años hemos tenido
una gran experiencia en cómo empezar a transformarnos, y eso me parece que es lo más importante que yo puedo al menos aportar en este espacio con todos los colegas. Excelente, Pablo, sí. Bueno, muchas gracias por la respuesta, y en realidad cada país, cada sistema educativo, según sus entes reguladores, sus procesos de acreditación y demás, ha vivido el proceso con una aceleración distinta, ¿no? En cuanto a flexibilizar los modelos, en cuanto a volver a la presencialidad. Digamos que varía muchísimo lo que pasa seguramente en Argentina respecto a Colombia, México, Perú, Chile, pero hay un elemento común, y es que pues hay la gran mayoría de universidades pues están ofreciendo modelos mucho más flexibles y se están preparando para esto, como ya hemos comentado ampliamente. Voy a hacer dos preguntas en una, ¿sí? Estaban separadas, pero yo creo que las podemos unificar dentro del tiempo. Alejandro, me gustaría ir contigo y preguntarte cómo se están preparando ustedes para que los docentes formen parte de este proceso de virtualización, o cómo se prepararon, porque en realidad esto ya pasó, y qué hicieron respecto al trabajo con los docentes, ¿cierto? Estos docentes que no eran nativos digitales y que tenían este reto de rápidamente subirse al tren y hacerlo de forma adecuada. ¿Qué hicieron ustedes en ese trabajo con los docentes? Y por otro lado, la otra pregunta que va unida es cómo apoyan al estudiante también dentro de la autonomía que brinda la virtualidad, donde obviamente cada quien debe autogestionar su tiempo y sus entregas. ¿Cómo lo apoyan para que realmente sea responsable de ese proceso de aprendizaje autónomo y culmine con éxito sus cursos? Esas serían las dos preguntas en uno, Alejandro. Sí, voy a poner un poquito un marco, porque igual veo algunas preguntas respecto a la formación. Desde el punto de vista académico, igual tenemos que separar, ¿no es cierto?, los procesos que son de pregrado, de los de posgrado, por ejemplo, y de los de educación continua, que un poco en tu pregunta está implícito, porque al nosotros trabajar con los docentes, el mismo docente forma parte de ese apoyo al estudiante, pero luego en el curso en donde está completamente autodirigido, ¿no es cierto?, como mencionabas, no existe un docente. Entonces, ¿cómo apoya a ese estudiante? Y se vuelve más relevante la pregunta. En particular, nosotros llevamos mucho tiempo, porque trabajamos con Blackboard, el LMS que trabaja en la universidad desde muchos años. La universidad tenía una entidad que se llamaba E-Mayor, donde hacíamos enseñanza virtual desde hace mucho tiempo. Esto porque la universidad tomó una decisión hace muchos años, unos 10 años, de acreditarse internacionalmente. Nosotros nos acreditamos con la Middle State, que es una entidad certificadora americana que certifica a la Universidad de Nueva York, de Cornell, etc. Y eso igual nos forzó a tener ciertos elementos que no están considerados en las certificaciones nacionales. Así que eso nos fue preparando un poco para estos elementos que luego se fueron integrando, que tienen que ver con la virtualidad. En particular, el hecho de tener un campus virtual en el cual nosotros, no solamente los docentes, quiero recalcar esto que dije al principio, es toda la universidad, es decir, son todos los colaboradores, son los docentes, la personal de soporte, etcétera, trabajan un poco en este mundo virtual donde también ellos son educados, es decir, los cursos de recursos humanos, los cursos, ¿no es cierto?, cuando uno recién ingresa a la universidad y se hace un proceso de integración y se explica cómo funcionan algunos elementos básicos de la universidad, todo eso se ha entregado desde hace mucho tiempo de forma virtual por un tema, digamos, de utilidad, pero en definitiva ha permitido que la gente vaya utilizando esto. La biblioteca se virtualizó desde hace mucho tiempo, porque no todos los estudiantes podían acceder a los campus, por ejemplo, físicamente para obtener sus libros, o vivían lejos. Entonces hay una serie de cosas que han ido ocurriendo en este sentido. Entonces, hoy en día esto lo que ha pasado más bien es que se ha acelerado, ¿no es cierto? Y se ha un poco vuelto una formalidad este proceso de adaptación del docente. Y esto también significó que el docente tuviera roles distintos. Yo creo un poco a donde apunta tu pregunta. Nosotros creamos un rol nuevo que se llama contenidista. Es decir, el docente es quien imparte, ¿no es cierto? A veces no necesariamente crea el conocimiento, sino que a veces solo lo divulga, lo imparte.
El contenidista, en cambio, crea contenido para cursos que se van a impartir sin un docente. Entonces es un rol distinto y al contenidista le dimos una figura diferente. Y en nuestra universidad es un proveedor. O sea, además de alguien poder estar contratado como docente, además es un proveedor de contenido para la universidad y tiene una figura legal diferente y además de eso cuenta con una serie de incentivos diferentes también. Por ejemplo, para actualizar los contenidos que él entregó, puede irlos actualizando y eso se remunera. Y también por la cantidad de veces que su curso o su contenido es visualizado, él obtiene también beneficios. Entonces entramos en una estructura muy, muy distinta a la que nosotros teníamos tradicionalmente en docencia y genera un cuerpo docente, en este caso un cuerpo de contenidistas, que es diferente. En particular en educación continua y posgrado, donde es un requerimiento esta adaptación y este cambio en los contenidos de forma más frecuente. Y que hemos visualizado que quien consume posgrado y educación continua quiere estar al día en el fondo. Entonces es mucho más importante que estos contenidos estén frecuentemente actualizados que en el área de pregrado, donde de hecho uno espera que se imparta una docencia que tiene un rigor un poquito más tradicional, sería la palabra, pero que en el fondo está apoyado por muchos años de tradición, incluso académica, digo, nacional. Y luego en educación continua, el otro extremo, donde una empresa puede requerir incluso ciertos contenidos bien particulares propios de su industria o propios incluso de una empresa en particular. Y ahí estos docentes se transforman en contenidistas. Entonces, hemos tenido que crear toda una estructura nueva, tanto académica, y aquí hablo de rigor académico, de crear manuales, de crear, ¿no es cierto?, modelos académicos, para que esos contenidistas creen contenidos de acuerdo a una docencia o a un rigor académico posterior, que antes nosotros no teníamos. De hecho, el docente tenía libertad para poder educar, ¿no es cierto?, dentro de las temáticas que la universidad exigía, con cierta libertad. Pero una vez que esto se vuelve un contenido fijo, entonces hay que entrar a crear nuevas reglas que, ¿no es cierto?, aseguren esa calidad y le entreguen al docente los lineamientos necesarios. Ahí Cognos tuvo un gran rol porque hubo que, y una gran lucha tuvimos con Cognos también, hay que transmitirlo, porque hay que establecer estas nuevas modalidades, hay que definir calidad, porque en algunos elementos está bien definida la calidad de aprendizaje, pero en estos modelos nuevos no estaba tan claro y por lo tanto tuvimos que usar modelos tradicionales y por lo tanto algunos de estos pasos dentro del proceso educativo como la taxonomía de Bloom, por ejemplo, no podíamos llegar a los últimos elementos en el mundo virtual y por lo tanto los contenidos quedaban solo en las primeras etapas. Pero eso nos daba un marco teórico y un marco académico formal para trabajar y le permitía también al docente entender lo que nosotros estábamos haciendo en virtualidad desde su mirada más académica y le permitía a él operar bajo este rigor más docente o esta estructura docente tradicional, o si no, desdoblarse y transformarse en un contenidista donde él cumplía otro rol. Así que, tanto por el lado de entregarle las herramientas, tanto conceptuales como académicas al docente para que diera las clases de forma muchísimo más profundas, porque en el mundo virtual hay más herramientas que puede utilizar tipos de pizarras, videos, puede presentar muchas más cosas, puede generar documentos interactivos que no puede hacer en clase. Todas esas herramientas las hemos ido entregando. Y por el otro lado, la capacidad de generar contenido, que es más parecido como a un proceso editorial quizá, guardando ese rigor académico, pero en una versión distinta. Y eso nos permitió tener una base, como un ladrillo, ¿no es cierto?, sobre el cual uno puede construir luego presencialidad incluso, porque el estudiante podía acceder a estos contenidos autodirigidos que había sido creado por un grupo de docentes para un curso que finalmente puede ser presencial, es decir, podía ser de autoconsumo y generar ese aprendizaje, o bien ser un soporte. Y nos empezó a pasar que muchas escuelas empezaban a solicitar estos cursos que habíamos primeramente diseñado autodirigidos como una forma de que fueran consumidos por sus estudiantes y darle una mayor, ¿no es cierto?,
hegemonía a esos estudiantes antes de entrar al curso, porque todos ahora tenían una mayor comprensión de ciertos elementos que se iban a base, ¿no es cierto?, que se iban a entregar en el curso, y el docente se podía concentrar en los otros aspectos, en la interacción con el estudiante, en poderle dar a ese estudiante un soporte más adecuado, notando sus diferencias, sin tener que concentrarse tanto en dictar la clase como tal. Y eso es un tremendo apoyo, en definitiva, al estudiante, que esta virtualización de los contenidos le permite acceder a ellos previo a sus cursos, incluso ver algunos contenidos antes de elegir qué ramos va a tomar, etcétera, ¿no es cierto? No solamente como soporte directo, y le permite al docente, obviamente, no solo tener una herramienta nueva de comunicación y de educación, sino que facilitar su proceso incluso cuando es presencial. Eso. Bueno, Alejandro, muy completa tu respuesta, muchas gracias. Y sí, la verdad es que ese proceso lo vivimos en conjunto, porque no es solamente, digamos, producir contenidos como si fuera una fábrica digamos, de diseño gráfico, diseño audiovisual, sino incorporar a los docentes y el proceso de validación y revisiones que tiene todo este pues, que se hace con este contenidista que tú mencionaste, y en el cual pues, nosotros como Cognos estuvimos involucrados. Es un proceso complejo y que toma tiempo en un inicio en que los docentes se involucren y lo entiendan, lo asimilen. Precisamente antes de continuar, nos gustaría hacerle una pregunta al público relacionada precisamente con esa asesoría y ese proceso consultivo que hacemos desde Cognos Online, y va relacionado a si les interesaría o si les interesa recibir asesoría gratuita de parte de nuestros diseñadores instruccionales, de nuestro equipo de curación de contenidos, de producción gráfica y audiovisual, en temas de virtualización de contenidos para su institución. Entonces, bueno, ya lanzamos la encuesta. Y bueno, simplemente nos tienen que dejar sus datos, que ya la mayoría llenó el formulario de ingreso, entonces ya tenemos ahí para enviarles cómo es este proceso y cómo podemos ayudarlos de forma consultiva en este proceso de virtualización. Pablo, continúo contigo, perdón, bueno, trato de hacerlo como no en el mismo orden para no dejar al tercero sin ya tema para responder. Entonces, creo que habló Pablo. Voy a ir con José Miguel con esta pregunta. Y ya es hablando del proceso en sí, de la metodología, de cómo se producen los contenidos. Me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son las dos principales características que se deben tener en cuenta en un proceso de virtualización de asignaturas para que sea exitoso? En este proceso que vivimos de esta generación de contenidos en muy poco tiempo, ¿qué le recomendarías tú a las universidades que tengan en cuenta? ¿Cuáles son esas recomendaciones para estas personas que nos acompañan, estos invitados de distintas universidades de Latinoamérica que están en ese proceso de virtualizar sus primeras carreras o de generar cursos en educación continua, tipo MOOCs, de forma masiva a gran escala? ¿Qué le recomendarías tú? Sí, perfecto. Yo quisiera antes, Julio, retroceder a unos comentarios que hizo Pablo y Alejandro que me parecieron muy interesantes y no me quiero quedar con las ganas de Adelante. complementarlos si es que es posible. Alejandro hablaba mucho de la regulación, ¿no? Más que como un catalizador, como un stopper. Yo creo que es una condición transversal en Latinoamérica. Creo que Latinoamérica en general no tiene una regulación que promueva de manera enérgica la virtualidad. Y te diría que Perú, por cierto, debe ser una de las regulaciones más inmaduras en ese aspecto. De hecho, es una regulación que siempre le dio la espalda a la virtualidad. No solamente la espalda, sino que de alguna forma la subordinaba a la presencialidad. Les cuento un detalle a modo de anécdota. La regulación actual peruana, si tú quieres ser, por ejemplo, decano de una universidad, te exige que tengas un doctorado, algo que puede sonar razonable. Sin embargo, hace la precisión de que ese doctorado no puede haber sido impartido en modalidad online, ¿no? O sea, digamos, no solamente entre líneas, sino directamente diciendo que un doctorado online tendría menos calidad que uno presencial. Entonces, la regulación claramente no es amigable, yo diría que es incluso hasta hostil en algunos casos, en el Perú particularmente, y creo que eso nos ha conducido a nosotros en ISIL a encontrar oportunidades en los últimos años justamente en los espacios no regulados, ¿no? Que no son pocos y están creciendo de una manera muy interesante. Y cuando hablo de espacios no regulados me refiero pues a todas estas plataformas, cursos, eh,
y otro tipo de formatos que seguramente no conducen a un grado oficial, pero que resuelven muchísimas necesidades de aprendizaje y de formación, como lo hemos visto con otras plataformas muy exitosas. Y otro comentario, el comentario de Alejandro, que también me pareció muy interesante, ¿no? Alejandro decía que, claro, hablamos mucho de online, de virtualidad, pero para cerrar este círculo, habrá que preguntarle pues a los empleadores si realmente valoran, ¿no? Y ponen en valor, valga la redundancia, el aprendizaje o los conocimientos que hayan sido adquiridos en alguna de estas plataformas, ¿no? Y si el alumno encuentra allí realmente una oportunidad de crecimiento. De hecho, otra anécdota es que hace poco, no sé si lo vieron, circuló en LinkedIn particularmente, un anuncio de una empresa, no recuerdo de qué país de Sudamérica era, que decía que estaba contratando a algunos ingenieros de software o algo así, pero especificaba que se abstengan los que hayan hecho estudios en creana, doméstica, etcétera, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? Está como el paradigma todavía sobrevive. Yo la verdad es que soy bastante más optimista, ¿no? Yo creo que se está incubando, insisto, con esto que hablábamos de la transformación empujada por el usuario, se está incubando una revolución que yo creo que va a ser que tarde o temprano, ya está pasando en algunas industrias como en tecnología en Estados Unidos, importe más la competencia, es decir, lo que tú sabes hacer que dónde la aprendiste, ¿no? Nuevamente eso pone en riesgo la arquitectura típica de una universidad, pero creo que está latente y creo que no hay que perder de vista, ¿no? Tanto el empleador como el potencial colaborador valorarán más lo que sé hacer que cómo adquirir esa competencia. Y ahí nuevamente se abre un espacio, ojo, no es exclusivo para las plataformas, las universidades también podemos entrar en ese espacio, incluso con una ventaja, ¿no? Que es tener un prestigio ya ganado, ¿no? Entonces yo quería hacer esos dos comentarios para complementar las intervenciones estupendas de mis colegas. Y bueno, particularmente ya para terminar tu pregunta, bueno, la verdad es que podríamos hacer un webinar solo de recomendaciones, ¿no? La experiencia que tuvimos nosotros, Julio, te acordarás, en plena pandemia, estando físicamente, obviamente, lejos. De hecho, en este proyecto participaron otros partners que tampoco estaban en Perú. Para nosotros fue todo un desafío. Lo empezamos, creo que a mitad del 2020 y nos tardó casi un año. Eh, a ver, yo me quedo con dos cosas, ¿no? La primera es que hay que tener la humildad para darnos cuenta que si bien podemos tener, no sé, 40 años como los tiene ISIL dando educación o en el rubro de la educación o el sector de la educación, crear contenidos de este tipo con calidad nos obliga a tener la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros pensamos que funcionaron durante muchos años de una forma en el modelo presencial y que claramente tenemos que cuestionarnos, ¿no? Si no somos capaces de hacer eso, estamos perdiendo dinero, ¿no? Y tiempo, ¿no? Y la otra, y no lo digo porque estén ustedes aquí, yo sí creo que sea Cognos o cualquier otro partner de calidad, yo creo que tener un partner de calidad acelera el crecimiento, te hace tomar atajos, reduce la curva de aprendizaje. Así que dependiendo de la escala del proyecto que tengan, busquen a un partner, bueno, si es con nos mejor aún, pero busquen a alguien que les acompañe en esa experiencia, ¿no? No sé si va a haber tiempo para una reflexión final, solamente con esto quiero terminar, eh, porque es un poco la parte de este contexto en el que estamos que más me ilusiona, ¿no? Eh, el año pasado en ISIL eh, invertimos más en tecnología que en marketing, ¿sí? A mí me gusta decir que somos cada vez más una organización basada en tecnología que da servicios y experiencias de aprendizaje. Creo que estamos frente a la gran oportunidad, no ha terminado con la pandemia, no ha terminado el contexto, creo que estamos frente a la gran oportunidad de realmente hacer una revolución seria, profunda y sostenible en educación. Creo que el alumno en el centro, lo decía Alejandro, y en otro vector para mí importante, es la tecnología, van a ser los pilares de un cambio como el que pretendemos encontrar, ¿no? Excelente, José Miguel, muchas gracias. Y qué buena noticia que ya no se vaya la mayor parte del presupuesto en marketing, sino en tecnología y en innovación. Esa es una muy buena noticia y es esperanzador, la verdad, ver cómo las universidades cada vez más invierten en esto. De hecho, Pablo en la previa del evento nos contaba sobre un proyecto muy interesante. Yo ahora le voy a dar la palabra al final del evento porque va a ser parte de una de la serie de eventos que vamos a lanzar y tiene que ver con el metaverso. Entonces, muy interesante ver cómo las universidades ya se están preparando para entrar en esto que nos revoluciona a todos desde que Facebook cambió su nombre y ahora es Meta y empezamos a hablar de metaverso y como que es esto que irrumpió de un momento a otro, pero en realidad ya lo estamos viviendo, ya estamos de hecho muchos
inmersos en un universo paralelo y la educación no es ajena a esto. Entonces ya lo vamos a hablar en un momento, Pablo. Te doy la palabra para que nos cuentes y dejemos la invitación a un siguiente evento donde vamos a hablar de este tema. Quiero hacerle una pregunta yo digamos que este primer bloque era más dedicado a ustedes, a las universidades, para que nos contaran, pero aprovechando también que está Joana, que es nuestra directora de proyectos y de generación de contenidos virtuales y quien ha tenido la experiencia con ustedes de trabajar en estos proyectos, preguntarle, pensando digamos, en las exigencias de los estudiantes, ¿cuáles son los recursos y actividades claves que debe tener un curso, ¿cierto? Para que el proyecto de virtualización de contenidos, de asignaturas, tenga un impacto positivo en el estudiante, que el estudiante realmente, cuando ingrese al curso, vea estos recursos, vea estas actividades y diga, uy, esto está muy bueno, esto es diferente a lo que venía haciendo, esto me gusta y me motiva a avanzar más rápido en mi curso y a aprender. Entonces, Joa, bienvenida, hola, y cuéntanos un poco sobre esto. Gracias, Julio, y bueno, bienvenidos a todos. Excelentes participaciones de José, de Alejandro y de Pablo. Mira, la verdad es que yo estoy como bien en línea con lo que han estado diciendo, sobre todo porque cada vez más hay que ofrecerle al estudiante lo que él consume fuera del ambiente académico. ¿Y qué consume él fuera del ambiente académico? Videos. Si googleamos y colocamos cuántas horas de video consume una persona en YouTube, nos vamos a agobiar con el número tan alto que va a aparecer. O sea, la gente, yo creo que todos en este momento, cuando queremos, no sé, hacer una torta, ponemos en YouTube cómo hacer una torta y en 3 minutos ya salimos haciendo la torta. Entonces, yo sí creo que uno de los recursos clave en cualquier curso, sea pregrado, sea posgrado, sea educación continua, tiene que ser el recurso audiovisual, que puede ser una videoclase, puede ser un video animado, puede ser un video motion graphic, pero siempre incorporar un material audiovisual y que ojalá ese material audiovisual sea convertido en un video quiz con preguntas, como para tratar de mantener al estudiante enfocado durante esos minutos. Yo soy de las que piensa y lo sigo viviendo también como estudiante y trato de también buscar fuentes sobre eso, que videoclases de 20 minutos, de 15 minutos, ya pasaron al olvido. O sea, es mejor de repente tener 3 videos de unos 3, 4 minutos que ofrecerle al estudiante un solo video de 20 minutos. Porque ahora estando en la era de la inmediatez, pues la gente quiere aprender rápido. Y yo sé que en el ambiente académico cuesta, porque es como un pensamiento tan disruptivo, de que antes pensábamos que teníamos que estar en un salón de clases 40 minutos escuchando al profesor para poder aprender, y decir que alguien va a aprender con un video de 3 o 4 minutos en el ambiente académico es como que, bueno, pero esto no encaja. Yo creo que sí encaja, porque no solo el centro del curso tiene que ser el video. Si bien el video es un recurso importante, yo creo que puede ir acompañado de otros materiales audiovisuales. Ahorita está muy sonando el podcast en ambientes e-learning, porque es lo que la gente consume en YouTube. O sea, mucha gente consume podcast en YouTube, entonces yo creo que incorporarlo en los ambientes académicos está siendo súper novedoso. Por ahí nosotros igual estamos trabajando con universidades que se están atreviendo a hacerlo y el resultado ha sido muy bueno. O sea, los mismos docentes haciendo el podcast ha sido como bien recibido por los estudiantes. Entonces me quedo con el video, me quedo con el podcast y por último yo trataría de añadir un recurso que cierre la experiencia de aprendizaje. Muchas universidades les gusta ofrecerle a los estudiantes algún recurso descargable, otras no tanto, porque pues el recurso descargable se lo lleva el estudiante y no está dentro del campus, pero sí siento que debe haber un recurso integrador, una infografía resumen, un resumen metacognitivo que cierre la experiencia del estudiante y que, como generalmente la experiencia está dividida en sesiones, lecciones, módulos o unidades, que no queda abierto. O sea, generalmente muchas experiencias pasan de una cápsula interactiva a un video a un quiz. Y nadie, como no hay nadie detrás, sobre todo en los autoinstructivos, hay que cerrar el aprendizaje del estudiante diciéndole, mira, en esta sesión, en esta unidad o en este módulo, tú te tienes que llevar esto. Y esto es lo que tú no puedes olvidar.
hacer eso en una infografía, en un recurso descargable o en una cápsula interactiva, yo siento que arroja mucho valor, sobre todo en aquellos cursos que son autoinstructivos, donde no está el docente para guiar al estudiante sobre qué es lo que tiene que aprender en esa sesión. Y el desafío está en justamente elegir recursos que acompañen al estudiante cuando aún la figura del docente no está. Entonces, yo sí pienso que estos recursos han sido bien innovadores. Con esto no quiere decir que el foro académico, el foro de dudas, las actividades, las tareas, los cuestionarios desaparecen, pero sí abren posibilidades a nuevos recursos que digamos, están asociados a lo que el estudiante hoy en día consume fuera del ambiente académico. Muchas gracias, Joy. Va muy de la mano con lo que hablaba José Miguel y el tema de las experiencias y cómo está ya hoy en día preparada para recibir información en la mente de todos nosotros, ¿no? En otros formatos mucho más inmediatos y sencillos, prácticos. Pablo, me gustaría volver contigo sobre esta pregunta, antes de darle paso a las preguntas del público y bueno, ya que vayamos cerrando, pero darte paso con esta pregunta, que nos puedas contar desde la experiencia de ustedes en la Universidad de Morón, cuáles han sido esas dos principales características o recomendaciones que crees que se deben tener en cuenta para un proceso de virtualización de asignaturas exitoso. Bueno, la universidad decidió durante la crisis invertir en la producción de contenido de calidad con la empresa Cognos. Esto realmente ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado institucionalmente, creo yo, en los últimos años, ¿no? Porque uno piensa en el cómo una universidad de gestión privada que compite, ¿sí? En términos de mercado educativo, ofrecer dentro de sus productos, dentro de sus carreras, un mejor contenido en relación a lo que se venía haciendo. Cuando digo lo que se venía haciendo es porque hasta acá la producción del contenido virtual que las carreras a distancia o que las asignaturas de las carreras a distancia tenían eran de elaboración propia de los docentes. Creo que el salto cualitativo que dimos a partir de haber contratado a Cognos nos permitió dos o tres cuestiones. Primero, identificar nosotros como autoridades, como gestionadores de la universidad, que teníamos que tomar un camino que nos permitiera mejorar esa competitividad al momento de tener que entrar a un mercado muy duro, muy conservador, se puede decir de alguna manera, en cuanto a lo que decía hace un ratito, que está esta educación a distancia. Segundo, porque desconocíamos el avance que la tecnología había tenido en este sentido, la utilización de nuevos software, plataformas, y a partir de acá creo que, reconocimos algunas claves. La primera clave es involucrar al docente, contenidista, que junto a la empresa van a llevar adelante un trabajo que no es fácil, es un trabajo de mucho diálogo, de muchos consensos, de muchas horas, en el que el producto final es un producto del cual ninguno se va a arrepentir. Después, algo que nos parece interesante, que tiene que ver también con la formación no solo pedagógica, sino la formación en las autoridades, ¿sí? Yo creo que nosotros no pudimos haber entendido cuál es el camino que teníamos que tomar si nosotros primero, los que estamos de alguna manera todo el tiempo tratando de ver cómo resolvíamos el día a día, no entendíamos claramente hacia dónde íbamos. Digo esto, vuelvo a insistir, realidad de una universidad clásica basada en la presencialidad, donde 60 años de éxito fueron basados en la presencialidad. Por lo que esa formación en las autoridades, en quienes teníamos la responsabilidad de gestionar todo este plan, también nos llevó a tener que acompañarlo con formación. Y en esto me parece que estos fueron las claves. Las claves fue involucrar a toda la comunidad académica para que entre todos tomemos la decisión hacia dónde ir. Nosotros arrancamos con una primera carrera, que es abogacía, una carrera netamente teórica. Ahora estamos continuando con dos carreras que son con un gran componente práctica, como diseño indumentarias y diseño interiores de la carrera de la Escuela de Arquitectura.
fíjense ustedes, son tres carreras en definitiva, muy distintas entre sí, al menos desde lo práctico y lo teórico, y la verdad que lo que estamos logrando, se está logrando porque uno está en plena producción y la otra ya está en plena utilización, para entenderlo de alguna manera. Realmente hoy por hoy es ese diferencial que con el que podemos hoy salir a un mercado, que vuelvo a insistir, un mercado donde la competitividad en la calidad de los contenidos hoy se pone en valor en relación a ese usuario, a ese alumno que consume hoy todo el tiempo virtualidad. Así que en esto me parece que esto sí, me gustaba aportarlo por quienes todavía no han tomado la decisión de ponernos a disposición también con estos tips que nos parecen interesantes, porque vuelvo a insistir, esto no es tomar el contenido de una materia, entregárselo a una empresa y luego yo voy a recibir como resultado la virtualización de una asignatura. No, esto es un trabajo de los docentes, de la empresa, de la institución, ¿sí? Que tienen que tener muy claro cuál es el objetivo que quiero lograr en cada una de las asignaturas, ¿no? Que estoy encarando este tipo de trabajo. Muchas gracias, Pablo, por tu comentario, porque para nosotros, desde el otro lado de la barrera, como proveedores y quienes, con el liderazgo de Joana y su equipo, somos los encargados de producir todos estos contenidos, todos estos cursos, pues es clave ese mensaje para las universidades, y esto es un trabajo en equipo. Estos son proyectos donde si la universidad, si la institución educativa no está realmente involucrada, no tiene un equipo para entregarnos la información, para validar cada una de las etapas que esté correcto, que sea la línea gráfica que quieren, que cumpla con el sello académico de la institución, el curso que se está realizando, y que no solamente valide el docente, porque el docente entrega el contenido y si él mismo valida, pues se convierte en juez y parte, ¿no? Entonces muchas veces esa no es la idea es involucrar al director, al decano, al director de carrera, bueno, alguna autoridad o alguien que dé otra visión y pueda realmente validar que ese curso cumple con el estándar que quiere entregar la universidad en virtualidad. Y ahí un poco la analogía que utilizamos siempre con Joana esto es como un proceso donde yo quiero contratar una empresa para que remodele mi casa o mi departamento. Yo no puedo decirles, bueno, ahí está y hagan lo que quieran y me lo entregan y hablamos en un mes o en 2 meses, porque seguramente van a haber muchas sorpresas y muchas cosas que no me gusten si no me involucro en el proceso de ir validando, ok, estos son los colores que a mí me gustan, así me gustaría ver mi habitación remodelada, así me gustaría mi sala, y voy validando y estas personas van encontrando cuáles son mis gustos. En este caso no tiene que ver tanto con gustos, porque no es solamente desde lo gráfico, sino es desde el sello académico de cada institución, ¿no? Entonces, como bien decías, pues es clave que los docentes se involucren, que estén capacitados para iniciar este proceso y que sea un ida y vuelta y un trabajo en equipo. Bueno, yo creo que esa era la última pregunta que teníamos. Sin embargo, ha habido una participación muy alta del público. Agradecemos muchísimo porque se pasó un poco el tiempo y aún siguen aquí con nosotros, siguen haciendo preguntas. Como son tantas y la verdad que pues algunas yo creo que nos van a generar que nos hablemos aquí 15 o 20 minutos más. Me gustaría más bien darle la oportunidad a alguien del público que quiera y que lance su pregunta, si ya la hizo escrita, que pueda abrir su micrófono y haga la pregunta no sé si para alguno de los panelistas o en general, y vemos quién quiere responderla. Isa, Anabela, ¿me ayudan para darle a alguno de nuestros invitados, bueno, de los participantes del público, que pueda abrir Una su pregunta micrófono? para romper el hielo, si querés, Julio, ¿te parece? Dale, Román, adelante, por favor. Cortita para Joana. Joana, la verdad que me parece importante tu experiencia para contarnos un poco cómo es esa interacción del docente, ¿no? Que está acostumbrado a la presencialidad, con el alumno de manera asincrónica o sincrónica en esas experiencias de desarrollo de contenidos que hacen con tu equipo, ¿no? Sí, Román, pues en aquellos cursos donde nosotros interactuamos directamente con el docente,
yo creo que es la pieza clave. O sea, en la construcción de un curso, el que levanta el contenido, el que lo produce, es la pieza clave. Y algo bueno del proceso de diseño instruccional de Cognos, que yo honestamente no sé si otros proveedores trabajan de esta manera, es que el docente no construye recursos de aprendizaje con nosotros. Él no tiene que ser experto en e-learning para poder producir un curso online. Eso lo hace el equipo de Cognos con sus diseñadores instruccionales. Entonces yo creo que el trabajo entre los docentes y nosotros siempre es muy provechoso porque ellos llegan a nosotros con este miedo de, oye, yo jamás he hecho una infografía interactiva, ¿cómo lo hago? Y nosotros le damos la tranquilidad de decir, oye, tú no la vas a hacer, eso lo hace el diseñador instruccional. Y en experiencias que son guiadas con clases síncronas, el espacio de la clase síncrona, yo siento muchas veces que se deja como al aire, o sea, no se planifica. Se coloca clase síncrona en el curso y se conecta al docente, y yo creo que cada vez más este espacio se tiene que convertir en un espacio planificado, donde nosotros les hagamos a llegar a los docentes qué queremos que digan, la presentación que va a usar, el guión de esa clase, porque a veces la experiencia queda sujeta mucho a lo que el docente quiera decir. Y es allí donde quizás el estudiante no logra integrar todo lo demás que está en plataforma junto con lo que le dice el docente. Sobre todo si ese docente no fue el que levantó el contenido, porque también pasa en universidades. Alguien levanta el contenido y el que imparte es otro. Entonces, en esos momentos es clave planificar esos encuentros síncronos, y yo creo que cada vez más los docentes están como más preocupados de aprender e-learning y aprender a meterse en este mundo que para ellos pues ha sido muy revolucionario porque tienen muchos años dando clases presenciales. Muchas gracias, Joa. Bueno, ¿alguien del público se anima a hacer una pregunta a alguno de nuestros panelistas? Si no, leemos alguna de las que nos han dejado. ¿Alguien que quiera participar? Adelante, por favor. Buenas tardes o buenos días, no sé. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Les hablo de México, del norte de México. De acuerdo a lo que estaban comentando sus panelistas, veo José, Pablo, Disculpa, Joana, Alejandro, me voy a apurar. ¿Cómo es tu nombre, perdón? José Antonio Bárcena, de la Universidad del Valle de Parras, Bienvenido, Parras, José. Coahuila, México. Excelente. A lo que voy es que considero que cómo pudiéramos integrar la cuestión virtual, dado que el plan de estudios depende directamente de la metodología y la epistemología que se le dé al plan curricular. En este caso, lo que comentaba Joana hace un momento, necesitamos integrarlo de tal manera que pudiéramos identificar los objetivos y los logros a dónde queremos llegar. De otra manera no lo vamos a poder hacer porque depende de la experiencia del participante en el área virtual. Por otro lado, tendremos que ver que presencial contra virtual depende de los perfiles del estudiante. Cuando menos aquí en México, no sé, en otros países, Perú, Argentina, Colombia, no lo sé. Nosotros tenemos un problema. Para nosotros, a nivel licenciatura, el joven es necesario que asista de manera presencial. A nivel maestría y doctorado se da un poco más la cuestión virtual. Con esto de la pandemia hemos tenido problemas porque no hemos podido integrar el plan curricular a un aspecto virtual para que los muchachos en un momento dado puedan de alguna manera tener de alguna manera ese contexto general en los objetivos de aprendizaje. Y comentaba hace rato, José, sobre la cuestión de la experiencia. Cuando menos aquí en nuestro país, el saber hacer involucra la experiencia y es un requisito que las empresas o el sector laboral aquí en México lo piden. Un muchacho que recién egresa, sea por parte virtual o sea por parte presencial, debe de tener un grado de experiencia por lo menos de 3 a 5 años. Viene la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque si un muchacho acaba de egresar, pues no lleva la experiencia, pero puede llevar
la cuestión académica, o en este caso a lo mejor la certificación de su cuestión académica. ¿Cómo pudiéramos involucrar quizás un poco de experiencia en el ámbito virtual para que los muchachos pudieran integrarse de mejor manera al ámbito laboral? Por mi parte es todo, les agradezco y pues, no sé si hay alguna orientación. Muchas gracias. ¿A alguien en especial te gustaría dirigir tu pregunta, José Antonio? ¿A Pablo de la Universidad de Morona, a José Miguel de Isil? El que guste. Todos son unas personas que conocen y bueno, pues de alguna manera cualquier opinión de cualquiera de ellos es buena para nosotros. Gracias. Bueno, alguno se quisiera ahí ser el que responde, no sé, Alejandro de pronto. Bueno, yo A ver. voy a tratar de dar una respuesta, un poco complementarlo con Pablo, lo voy a hacer rapidito. Sí. Primero, hay un problema regulatorio que Sí. va a ser imposible de evitar. A nosotros nos pasa igual. Creo que nuestro sistema es un poco más flexible porque en nuestro sistema educacional se define online y presencial con porcentajes. Es decir, la presencialidad en realidad puede tener un grado de virtualidad siempre que no supere un cierto porcentaje, un 10%, etc. Entonces, nos da cierta flexibilidad por un lado. De todas maneras, las universidades siempre tenemos cierto grado de flexibilidad curricular para incluir, por ejemplo, programas que se consideran como no dentro del currículum formal, sino que son complementarios, que los estudiantes pueden seguir, ¿no es cierto?, de forma electiva, ¿no? Yo me imagino que hay un término en cada país apropiado, pero creo que entienden la idea. Y es por ese canal que muchas veces uno puede integrar innovación sin tener que hacer cambios muy grandes curriculares que involucren la autoridad, ¿no es cierto?, o los temas regulatorios. También existen programas, alguien mencionó híbridos, lo que pasa es que tienen que estar aprobados por el sistema regulatorio, porque si no, no forman parte de la estructura formal de la universidad, sino que son programas de educación continua, etc. Yo lo que haría como consejo, y esto es saliendo un poco de mi rol de panelista y más como director de desarrollo de la universidad, es integrar a la empresa de forma directa. Es decir, parte de la virtualidad o de este proceso que viven sus estudiantes podrían realizarlo, porque a las empresas en general les incomoda tener estudiantes en el lugar, tener estudiantes que estén interviniendo en sus procesos. Pero si uno hiciera cursos virtuales con las empresas, ahí le paso la pelota a Julio, que te podría vender el proceso, pero uno podría integrar ambas cosas, es decir, estudiantes que están viviendo experiencia en el sentido de que ciertos cursos los están dictando personas de esa empresa en particular. Entonces uno podría, por ejemplo, establecer, de hecho hay empresas muy grandes que lo hacen, Microsoft, Dell, etcétera, tienen sus propios sistemas educativos internos. Y eso implica que uno podría tomar esos cursos, hacerlos parte de un área electiva de la universidad, y tus estudiantes saldrían, ¿no es cierto?, de ingeniero en electrónica con una mención de Microsoft en, no sé, operaciones internas de esa empresa en particular, y por lo tanto la empresa sí estaría más flexible a aceptar esa educación virtual como experiencia. Es decir, este estudiante, voy a decir una cosa muy básica, sabe usar SAP, sabe usar mi SAP, perfecto, yo lo puedo integrar más fácil, pues no hace una curva de aprendizaje dentro de la compañía tan larga. Puedo preferirlo por sobre otro y puedo validar eso como experiencia, años o un periodo de experiencia, y podría ser una forma que se me ocurre de soslayar ese problema del huevo y la gallina, que en el fondo es integrarlo dentro de tu proceso académico como un área electiva, que también creo nosotros por lo menos tenemos un área que se llama vinculación con el medio, que es una exigencia regulatoria también, en donde también podría aparecer esta relación de la universidad con la empresa como una forma de vinculación y bueno, tiene otras lecturas que uno podría aprovechar. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Pablo, yo creo que si quieres complementar y de una vez, ya por el tiempo,
Pues, y para dar cierre, la verdad que muy agradecido con estas 117 personas que se quedaron, ya estamos pasados un poco del tiempo, pero me gustaría, bueno, si quieres hacer algún comentario adicional sobre lo que han contestado tus No, pares no, de no. las universidades e invitar o un poco que nos cuentes un poco sobre esto que están haciendo en cuanto a este proyecto de la Universidad de Morón en el metaverso, y dejar la invitación porque el mes siguiente, en abril, vamos a estar haciendo un evento relacionado precisamente con la educación y el metaverso y lo que se viene en este sentido. Entonces, adelante, Pablo, por favor. Bueno, en definitiva, y un poco lo adelantabas vos, nuestra gran pregunta es cómo seguimos. Si hay algo que nos ocurrió en la pandemia fue haber despertado la creatividad, ¿no? Es decir, bueno, a ver, 200 años, 500 años, 1000 años de universidad, mirándola desde un solo lugar, creo que hoy nos propuso mirar el futuro de una manera diferente e involucrando un poco el contexto. Creo que hoy hablar de entornos virtuales, al menos para nuestra universidad, es parte de nuestro lenguaje cotidiano. La primera pregunta que nos hicimos con el equipo, con el mismo nuevo equipo con el que empezamos a transitar la crisis y hoy se transforma en el equipo un poco de gestión de la virtualidad o de la enseñanza virtual, fue el cómo seguimos. A partir de acá hemos empezado ya a tener contactos con algunas empresas que están desarrollando distintas, o que están trabajando sobre distintas plataformas, desarrollando avatares, desarrollando distintos productos en estos nuevos entornos, ecosistemas que se dan a partir del blockchain, a partir de todo este nuevo universo que se nos presenta y que en definitiva es parte de la vida cotidiana de nuestros alumnos, como cuando irrumpió la virtualidad, hablábamos de estos nativos digitales y decíamos, qué fácil, qué rápido que pudieron adaptarse. Bueno, creo que es momento, hay responsabilidad por parte de las casas de estudio de decir, bueno, vamos a pensarnos o a repensarnos en este futuro que ya tenemos a nuestras puertas y que tienen que ver con estos entornos o estos ecosistemas virtuales que se desarrollan dentro del metaverso. Nuestra universidad está pensando, está trabajando, está ya proponiendo algunos papers que tienen que ver con cómo nos vemos dentro de esos entornos, cómo nos vemos dentro de ese metaverso funcionando, cómo proponemos en corto plazo nuestras primeras clases sobre la realidad virtual, sobre realidad virtual. Y esto me parece que, digo, para empezar a transitar, quizá más de uno ya lo ha pensado y ha despertado esta curiosidad o esta incertidumbre. Yo el otro día compartía con los 3 colegas de ISIL y de Universidad Mayor y decía, bueno, creo que más allá de lo que sabemos que es un futuro que nos va a atravesar muy rápidamente, me parece que está en la inteligencia de las instituciones el ponernos de acuerdo dónde vamos a transitar nuestras sedes, nuestros píxeles, digo, en el caso de que no tengamos una sede dentro de este metaverso, y sería interesante quizá elegir el mismo mundo, el mismo espacio, donde poder confluir, mirando un futuro donde podamos encontrarnos dentro de esa realidad virtual, cursando quizá cursos extracurriculares, cursos universitarios dentro de nuestras sedes en esa realidad virtual, que ya no es el futuro, es el presente. Vemos cómo el mercado hoy, las tiendas y el comercio y los equipos de fútbol y muchas de las instituciones que nosotros conocemos en el día a día hoy ya pertenecen a esa dimensión, a ese mundo virtual, a ese metaverso, ya con millones de avatares, con millones de personas humanas todo el tiempo, digo, dentro de estos lugares, dentro de estos espacios. El otro día me decían, tenemos que pensar en comprar una hectárea en el metaverso. Y esto quien lo dice pareciera que uno está hablando en otro idioma. Y cuando uno empieza a acercarse a la realidad, también se da cuenta que eso lo vamos a estar discutiendo en muy poco tiempo y me parece que es un buen disparador para ya empezarnos a pensar las universidades y qué mejor que un canal de diálogo, que un encuentro, que esta comunión, que este consorcio a lo mejor que podemos tener con estas empresas como Cognos, como Blackboard, y empezar a charlar y a conversar, que sería interesante a lo mejor elegir los mismos mundos, elegir los mismos metas, donde poder en un futuro ofrecer no digo carreras de grados, porque los marcos regulatorios sabemos que son
muy exigentes, al menos en lo que significa nuestro país. Pero sí, como decía hace un ratito, la pandemia también nos posibilitó como universidad desarrollar otro tipo de productos académicos como los cursos universitarios. Tenemos más de 150 cursos universitarios desarrollados por nuestros propios docentes y que creo que pueden ser un buen insumo para que en estas dimensiones, que quizás no son dimensiones hoy reguladas de una manera a lo mejor clásica, podamos en poco tiempo encontrarnos ahí y poder elegir dentro de las sedes que cada universidad pueda tener dentro de estos espacios, dentro de estos mundos virtuales, el poder hacer estas experiencias y al mismo tiempo poder consumir, poder comprar, ¿no?, estos productos académicos dentro de estos espacios, por supuesto, hablando también con el mismo idioma, hablando con cripto, hablando, digo, con las mismas formas o lenguajes con los que hoy se manejan nuestros millones y millones y millones de adolescentes y no tan adolescentes que son en definitiva todos los alumnos que hoy tenemos nosotros en nuestras casas de estudio. Así que un poco era compartir un poco esto, despertarles, y como nos ha pasado a nosotros, esta curiosidad, pero al mismo tiempo involucrarnos en ver qué tan posible es esta realidad de universidades dentro de estos contextos, o dentro de estos ecosistemas, porque en realidad no dejan de ser eso, ¿no? Pablo, muchas gracias. La verdad que es muy interesante el tema. La idea de esto es que sea un primer evento de una serie de eventos que vamos a realizar durante este 2022. Vamos a estarlos invitando, probablemente el siguiente sea en abril, máximo en mayo, y esta sería la temática. Ya simplemente resta darles pues, el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos, pedirles disculpas por el tiempo que se nos pasó, se alargó un poco, pero la verdad la charla estaba muy interesante. Sé que ya varios de nuestros panelistas tienen, pues bueno, ya compromisos, reuniones y bueno, pedirles disculpas porque seguramente van atrasados, pero la verdad que fue muy enriquecedora la charla y muy interesante. A todos ustedes las preguntas que quedaron pendientes en el chat les vamos a estar respondiendo por correo, muchas de ellas, vamos a estarlos contactando. Y bueno, nada, no sé si alguna última palabra, José Miguel, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. No, nada, no, gracias a ustedes por la organización y por la invitación y desde luego también a los participantes que han estado tan activos, ¿no? Sí, excelente. Un gusto, A ver si tenemos más oportunidades adelante. Gracias, Muchas gracias. Alejandro. Gracias, Pablo. Y bueno, ya quedamos aquí conectados y vamos formando esta gran comunidad latinoamericana de educación virtual de calidad a gran escala. Así que muchísimas gracias y bueno, buena tarde para todos.